Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. En días pasados estuvo aquí en Durango Manuel Espino Barrientos, el último de los bárbaros del norte. Hay que recordar que Manuel Espino fue el hombre que a través de la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN llevó a Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República. ¿Cuál fue el pago por haber abierto las puertas de Los Pinos por segunda ocasión consecutiva al Partido Bueno? Pues su expulsión de ese instituto político que él mismo dirigió. La raíz, ¿cuál fue la causa? Pues simplemente la crítica a su propio partido, y es que Manuel Espino lo ha dicho en diversas ocasiones. Cada día más el partido Acción Nacional se parece más al PRI. Y aprovechando la estancia de Manuel Espino aquí en Durango, nuestro buen amigo David Mendívil conversó con él. Y es que él, nacido en Durango, siempre tendrá algo que aportar a la política, y más en este momento de campañas electorales. Vamos pues con esta primera parte de la entrevista con Manuel Espino a cargo de nuestro buen amigo David Mendívil. Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Es un gusto estar esta mañana en el espacio de la entrevista a nuestro programa. Y con ese gusto les presento a un personaje de la política nacional, pero lo voy a resumir toda su currícula en 3 puntos. Presidente nacional del PAN, presidente de la OCDE y el promotor del movimiento Volver a Empezar. Don Manuel Espino, un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Igualmente, David, muchas gracias. El año 2000 fue un año coyuntural, y su participación activa en ese año fue interesante, pero yo me voy a regresar en el tiempo, don Manuel. Al año de 1978, usted era un muchacho de 18, 19 años y decide, por voluntad propia, afiliarse a Acción Nacional en aquel año. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión en su joven edad? Pues yo participaba en diversos grupos, David, deportivos, de servicio, de periodismo estudiantil, religiosos, en el coro, andaba en 1000 cosas. Pero terminaba dirigiendo todos esos grupos. Y alguien me decía que debería meterme a la actividad política. Y no me gusta la política, me gusta andar en los grupos y coordinarlos, pero no la política. Me hacían ver que ese era un liderazgo que podíamos canalizar en la tarea política, y finalmente creo que descubrí rápido que esa era mi vocación y busqué un partido político. En el PAN encontré, por sus principios, por su filosofía, por su trayectoria, por el perfil de sus liderazgos, encontré que ese era el espacio donde yo podría participar. Me invitó un señor que era destacado militante del PAN en aquel tiempo aquí en Durango, el licenciado Carlos Garcinaba Avellán. Él fue el que me convenció de participar en el PAN, y desde entonces incursioné a esa actividad partidista. Por muchos años usted hizo todas las labores en Acción Nacional, luego al final retomaremos algunas de ellas. Año 2000 en nuestra historia, ¿fue un año de transición? ¿El PAN tuvo esa posibilidad de tener una transición política en México? ¿Se logró o no se logró? ¿Por qué? Yo creo que de las muchas transiciones políticas que hemos tenido desde el inicio de nuestra independencia, la más importante en mi opinión, es la que se inició a principios del siglo pasado, cuando comenzó la sociedad mexicana a reaccionar ante el autoritarismo de aquellos años. Y ese proceso de transición, que no lo podemos ubicar en el tiempo, una fecha precisa o a partir de ciertos personajes, fue un movimiento ciudadano nacional que se fue configurando y que finalmente desemboca en la alternancia que tuvimos en el 2000. Y ahí comenzó otro proceso de transición ya en la democracia, ya no hacia la democracia, ya en la democracia. Pero teníamos todavía que consolidar ese esfuerzo de tantos años y no lo hemos logrado. Yo creo que con Vicente Fox se detuvo el proceso de transición de tantas décadas y con Felipe Calderón se reactivó, pero en sentido contrario. O sea, como que vamos de regreso a la etapa del autoritarismo, de la actitud impositiva del gobierno. Entonces el proceso de transición no solamente no lo culminamos, sino lo pusimos de regreso. Es decir, el PAN tuvo una involución, se fue hacia atrás, se convirtió en aquello que no quería, que odiaba a un partido de Estado. Yo creo que el PAN no es un partido de Estado, no es un partido del gobierno, es un partido que tiene la responsabilidad de gobierno
porque llevó a la presidencia de la República primero a Vicente Fox y ahora a Felipe Calderón. Y el partido finalmente es un instrumento de la sociedad, pero en el caso de Felipe Calderón convirtió al partido en un instrumento propio, ni siquiera del gobierno, un instrumento del presidente. Y eso es lo que tiene atrofiado en este momento a Acción Nacional. ¿Podrá salir de alguna manera de este atolladero el PAN? Sobre todo en un año toral como es el 2012, un año de elecciones presidenciales, ¿tendrá algún viso para salir de este problema Acción Nacional? No veo hasta ahorita que haya una voluntad determinada de la dirigencia nacional para regresar al PAN a su causa original, para darle otra vez autonomía respecto del gobierno, para que en el partido se vuelvan a tomar las decisiones que le corresponden como organización política y no estar esperando a que las tome el presidente de México. No veo en este momento una sola señal que me haga suponer que por lo menos en este año coyuntural del 2012 vaya a haber una recuperación de la fortaleza del partido, de su credibilidad frente a los ciudadanos. No la tiene fácil, por esa razón, pero estoy seguro que al paso del tiempo habrá de recuperarse, como le pasó al PRI. El PRI, después de muchos años de estar en el gobierno y de cometer tantos errores, pero además empeñarse en seguirlos cometiendo, eso le fue desprestigiando al grado tal que la gente le fue retirando la confianza en las urnas, y por la vía de las urnas lo retiró del poder. Y creo que si el Partido Acción Nacional sigue perdiendo espacios de poder, como lo ha venido haciendo hasta ahorita, incluso si pierde la presidencia de la República, creo que perdiendo saldrá ganando, porque ganará la oportunidad de recuperarse a sí mismo. Don Manuel, entonces esa reactivación de la democracia y el decirle no al autoritarismo está desde luego en nosotros los ciudadanos, pero más allá de los partidos ya tenemos que dar ese brinco, el no ver a un instituto político solo como que sea la única posibilidad de trascender. Nosotros tenemos ese poder. ¿Qué podemos hacer para no estar dependiendo siempre del partido político y que nos lleve a esos totalitarismos? Creo que en la democracia mexicana tiene que haber un proceso todavía de maduración del sistema de partidos. Tenemos que lograr que los partidos políticos sean exactamente instrumentos al servicio de los ciudadanos y no instrumentos al servicio del poder. Tienen que ser los que representen los intereses de la sociedad ante las instancias gubernamentales y no ser instancias de poder. Esa es la distorsión que tenemos en México. Y para poderlas ubicar a esas organizaciones en su justa responsabilidad, pues eso solamente lo podemos lograr los ciudadanos. Y el único instrumento que tenemos para eso es las urnas. No tenemos que aficionarnos a votar por partidos, sino por personas. Los partidos tienen una influencia muy fuerte en el país y no está mal, el problema es que la han usado para beneficio de grupos de poder. Entonces tenemos que lograr que los partidos sean responsables para buscar a los mejores ciudadanos posibles y postularlos a los cargos públicos. Y los ciudadanos que escojamos al que mejor nos parezca, independientemente de cuál partido lo postula. Y creo que en el 2012 tenemos esa posibilidad. Vamos a votar por personas, esa es mi recomendación. Le dejo una pregunta en el aire antes de ir a un corte comercial. ¿La sociedad mexicana tiene ya esa cultura cívica para elegir al hombre y no al partido? Amigos de Análisis Político, regresamos después de un corte comercial a la entrevista con Manuel Espino. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.